buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión académica virtual de la Academia Mexicana de Patología Dual, la cual es patrocinada por Laboratorio Bioquimed. Actualmente he invitado también el capítulo Ciudad de México de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. El día de hoy nos vestimos de gala ya que nuestra docente es la doctora Marta Georgina Ochoa Madrigal. Ella es médico egresado de la Facultad de Medicina por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es médico especialista en psiquiatría por parte de la UNAM y el ISSSTE. Es subespecialista en psiquiatría de niños y adolescentes por parte del ISSSTE y de la UNAM. Maestría en Ciencias Médicas en Psiquiatría por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Y actualmente jefa de Servicio de Psiquiatría, Psiquiatría, Neuropsicología y Psicología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora. El día de hoy nos va a hablar del trastorno de espectro autista. Bienvenida, doctora. Le cedo la palabra. Gracias por la presentación, doctora Ocampo, y también mi agradecimiento por la invitación a la Academia de Patología Dual, a PM y al Laboratorio Bioquimed. Yo creo que es bien importante que hablemos por los que no hablan, en este caso por todos aquellos niños del espectro autista, y más en este mes que es el mes del niño. Entonces, esta celebración se lleva a cabo, como todos ya saben, o como ya fue el día que acabas de mencionar de concientización para los niños con espectro autista, que no, déjame ver cómo está aquí, que no se mueve, no veo, ya, y que se celebra el 2 de abril, y que tenemos en la pantalla. A mí me parece muy importante porque estos niños, parte de su conflicto y de su problema es que precisamente tienen problemas en la comunicación. Y como antecedentes quiero mencionar que se describió desde hace muchísimos años y que se conoció como autismo infantil por el doctor Kanner en 1943. Estos trastornos son sumamente complejos desde su etiología, la clínica y el tratamiento. Algunos de estos niños llegan a tener, francamente, se llega a encontrar una afectación a nivel orgánica cerebral. En otros, hay poca evidencia de lesión a nivel cerebral y en otros va apareciendo conforme el tiempo. Entonces es tan complejo como decir, este niño sí tiene problemas a nivel neurológico y hay niños que no se les puede encontrar ningún tipo de patología, ni siquiera a nivel genético. Entonces empezamos a hablar de esto que es el trastorno del espectro autista, que antes se conocía con diferentes nombres, pero es a partir de este término que significa dentro de la etimología griega el encerrarse en sí mismo. Este término es como esta tendencia a alejarse del mundo exterior y a dirigir ese interés y la atención al propio interno. Estos antes se clasificaban como trastornos generalizados del desarrollo. Ahora ya son parte de lo que el DSM-5 empezó a manejar como espectro autista. Fue Kraepelin quien mencionó que estos niños tenían como una especie de demencia precoz. Después se fue manejando otros términos hasta decir que tenían una especie de demencia infantil. Fue Heller, esta autora, que empezó como a dar este término. Después, como ya comentamos, Kanner lo llamó como autismo infantil precoz. Ruther fue el que ya dijo, momento, aquí se trata de que estos niños ya se tienen que manejar de manera multiaxial, no con un nombre, sino con una serie de características, sobre todo en lo que respecta al trastorno del lenguaje. Y fue más adelante cuando ya se connotó como un trastorno del neurodesarrollo, hasta llegar al DSM-5 en el 2013 como el conocido término de espectro autista. Se estima que son 52 millones de personas quienes
padecen de autismo en el mundo, por lo cual hace que este padecimiento cada vez cobre mayor importancia, lo que habla de que equivale a una prevalencia de 1 de cada 132 niños. Esto yo creo que cada vez se está conociendo más y cada vez se ve que estos trastornos son mucho mayores en la población general y que oscilan entre un 4 a un 9%. ¿Qué tiene que ver este trastorno? ¿De dónde viene? ¿Qué es este trastorno tan desconocido? Porque todo el mundo habla de autismo, pero nadie sabe a ciencia cierta que realmente tenemos elementos de decir, bueno, pues este es un trastorno que, que sucede por esto. No tenemos todavía este conocimiento. Lo que sí sabemos es que se presenta más en hombres que en mujeres, en una proporción reportada desde 2.1 a 5.1. ¿Por qué? Hasta ahorita es desconocido porque este padecimiento es más frecuente en niños que en niñas. Se ha visto una serie de patologías, todas las patologías que alteren el sistema nervioso, sobre todo esta patología que se habla como un antecedente, que es la anoxia en el peri o postnatal. Sin embargo, no hay hasta el día de hoy estos que son los llamados antivacunas, algo que relacione a las vacunas con este tipo de padecimientos, porque parte del argumento de todos los que son antivacunas es que no vacunan a sus hijos porque tienen temor a que les vaya a suceder algo como este síndrome, que les vaya a dar autismo, cuando en realidad no se ha visto una correlación en esta enfermedad con esto. Lo que sí se ha visto correlaciones en otras enfermedades como es la esclerosis tuberosa, la fenilcetonuria y algún tipo de encefalitis. Tenemos que, como en todas las patologías, cuando hay modelos genéticos de gemelos monocigóticos, sí aumenta, aquí las estadísticas varían de un 36 a 95%, a diferencia y muy marcada de los que no son monocigóticos, los disigóticos. Lo que sí es importante mencionar es que hay una heredabilidad en hermanos, se ha visto que se puede ver esta transmisión en un 40 a un 90%. ¿Qué es lo que hablan las teorías o la evidencia que apoya el que los niños con autismo tengan algún tipo de relación con antes de su nacimiento o durante el nacimiento? Pues en algunas investigaciones se han visto esto de la hipoxia neonatal, de lo que es la diabetes gestacional, lo que es esta relación entre la obesidad materna, lo que es el ácido fólico, y todos estos factores sí se han visto en los antecedentes de estos pacientes. Estas evidencias también no son concluyentes, esta exposición a pesticidas, que también está como muy en el foco de muchos activistas sobre que no nomás el autismo, sino algún otro tipo de patologías que sí se ha visto una relación. Esto no es concluyente en el autismo. Estos desórdenes en lo que es la contaminación y su relación con el autismo. Pues hay hipótesis solamente que apoyan un poquito estas teorías, y a veces estas hipótesis tienen que ver con esta ruptura prematura de membranas, con que si la mamá fumó en el prenatal, si hubo una cesárea, si hubieron técnicas de asistencia reproductiva. Esto son hipótesis, igual lo de la vacunación. Hay que tomarlo con consideración, y sí, esto se ve cuando uno realiza una buena historia clínica de estos pacientes. Sí se tiene que preguntar, por supuesto, y muchos de estos pacientes van a tener este tipo de antecedentes.
En lo que respecta a la anatomía, fíjense que sí se ha visto este alargamiento en los ventrículos y las asimetrías a nivel hemisféricas y una disminución en el tamaño de vermis cerebeloso. Pero igual que en otras patologías también, estos son riesgos que se encuentran dentro del espectro, pero hay que considerarlo también como con reserva. Esto de la corteza prefrontal, en la personalidad y en el comportamiento social, pues se encuentran muchas patologías. Lo que sí es cierto, y esto lo dijo muy acertadamente Ruther en sus investigaciones, es que el elemento de la madre refrigerador, como manejaban en algún momento, que ya no se habla de esto, los psicodinamistas, es que la madre era muy fría y entonces hacía hijos autistas. Eso sí, no, esto es nada más un elemento perturbador, esto no existe, esto es al contrario, el que los factores protectores, que le gusta mucho hablar a Ruther de esto, es que tengas una buena dinámica familiar, que tengas un buen soporte familiar, habla de un buen pronóstico, más que de hablar de que es causante o promotora de un niño que va a desarrollar autismo. Estas son lo que se ha identificado con respecto a los genes, más de 100 genes y regiones genómicas asociadas al autismo. En alguna ocasión tuvimos oportunidad de revisar más sistemáticamente esto y sí, hay muchos pacientes con alteraciones genéticas que pueden simular estos síndromes autísticos y pueden ir desde diferentes marcadores genéticos, desde ahorita vamos a ver esto de el transportador de serotonina, que es el que más se ha visto en miembros de familias con niños con autismo. Y esto, que es la proteína encargada de la fijación de grupos metilos y alguna otra proteína relacionada con el RNA. Entonces sí son investigaciones que van muy enfocadas a estos grupos y a determinados grupos que sí se ha llegado a encontrar y que la mayor parte de las investigaciones se han realizado en los Estados Unidos y tenemos poca investigación con respecto a la genética en nuestro país porque realmente no hay un solo gen. Hay diversidad de genes que hay que estar precisamente por eso cambió toda esta nomenclatura del espectro, porque puede estar estas variantes genéticas y no necesariamente en la parte genética, sino la parte en la cognitiva, en la parte de los comportamientos, en la parte de las comorbilidades médicas. Entonces es todo un espectro en donde se están viendo estos problemas en el lenguaje, estos problemas o desórdenes como en el síndrome de Rett genéticos, esta situación donde se ven la propensión a tener epilepsias. Entonces sí vemos que esta parte de las comorbilidades es muy importante porque hasta en un 75% de estos chicos van a tener discapacidad intelectual. Algunos, como ya comentábamos, van a tener crisis convulsivas. Está entre un 11 a un 40% y muchos van a estar asociados a este tipo de enfermedades genéticas que comentábamos. Pero bueno, los síntomas principales del autismo, pues ya lo sabemos, son muchos estos trastornos en el lenguaje, estos déficits sociales, estos comportamientos repetitivos, muchos de ellos van a estar en comorbilidad con hiperactividad, muchos de ellos van a cursar en algún momento de su vida con trastornos afectivos y ansiosos. Sobre todo en esta parte de la ansiedad que nosotros vemos en la práctica clínica, que son estos problemas en la adaptación, estas situaciones que manejan los pacientes en las cuales cuando ellos se sienten agobiados, se sienten que tienen algún tipo de cambios inesperados, empiezan a manifestarse con mucha ansiedad. Entonces, hay detecciones específicas y tempranas
y signos de alerta a cada edad? Sí. Sí, porque muchas de las preguntas que hacen los papás y nos están diciendo, ¿cómo puedo detectarlo a tiempo? ¿Cómo puedo saber si mi hijo puede llegar a tener este tipo de trastornos? Y bueno, pues una de las cosas las hace mejor el pediatra al hacer esta evaluación que cada mes va el niño desde que nace hasta que va creciendo con su pediatra y va viendo estos signos de alerta como estos que a los 9 meses, por ejemplo, el niño no sigue con la mirada al cuidador, no lo señala ni exclama, no mira o lo mira como un objeto, no como una situación muy familiar. A los 12 meses, todo esto que ya presenta más no intenta obtener un objeto que está fuera de su alcance, porque los niños son curiosos y ya desde pequeños empiezan a señalar, a querer tocar, a querer escuchar sonidos, a querer saber de qué está hecho este objeto, el sonido les llama mucho la atención, pero no tienen esta curiosidad innata. Los pacientes con este síndrome tienen pues esta ausencia de esta curiosidad natural. Pues hay una disminución en el balbuceo, hay ausencia en las gesticulaciones, como decir adiós, etcétera, ¿no? A los 15 meses, ya no se ve que establece contacto visual, que es uno de los signos muy importantes que vemos en el paciente. El paciente, cuando se le habla, no dirige la mirada. También estas señales de extender sus brazos y anticiparse cuando van a tomarlo, no responde de manera consciente a su nombre, no responde consistentemente a órdenes simples. Y pues bueno, ya vemos que las palabras son muy restringidas, no identifica a mamá y a papá. Y pues así como esto se va creciendo y a los 18 meses, pues no señala las partes del cuerpo, no tiene lo que es el significado de las palabras, ni tampoco el simbolismo de los juguetes. Esto es bien interesante porque un muñeco para él no es un muñeco, probablemente le llame la atención la consistencia, la textura del muñeco o el sonido que refleja cuando lo golpeas o lo mueves, más que hacer un simbolismo con lo que es el juego. Y así por el estilo nos vamos yendo hasta que empezamos a ver todo lo que es esta, esta, esta sintomatología de los niños. Y les traigo aquí la clasificación de lo que es el DSM-4, que en lo particular como que nos identificaba más a lo que son estos espectros que se manejan ahora, que para nosotros nos lo hizo más generalizado el DSM-5, pero que en el DSM-4 estaba como muy focalizado al trastorno autista, que era el autismo típico de antes, al trastorno de red, al trastorno desintegrativo y sobre todo a lo que es el famoso trastorno de Asperger, que es, como lo mencionaban antes, una especie de autismo más leve, con un nivel de funcionamiento más alto, con un mejor manejo de las expresiones verbales. Entonces, estos criterios diagnósticos que van ustedes a encontrar en este manual de estadístico en los desórdenes mentales, van a ser pues estas guías que nos van a permitir clasificar a los niños. Y esto, bueno, pues todo el mundo vamos a saber que hay una alteración en el uso de múltiples comportamientos no verbales, como lo que comentábamos, que no hay contacto visual, la expresión facial, posturas. De hecho, son niños muy normales. Ahorita que hablábamos de expresión facial, no los identificas por su aspecto físico, porque su aspecto físico, a menos que tengan otras comorbilidades, es de un niño normal. Estas posturas que a veces tienen estos movimientos estereotipados que vamos a comentar, los gestos, esta incapacidad para relacionarse con los compañeros, generalmente los empiezan a reportar desde preprimaria porque no contactan con sus compañeros, se aíslan, no juegan con ellos. Entonces,
también esto es un primer contacto donde los empiezan a identificar sus cuidadores. Y la ausencia de comportamientos espontáneos como saludar, traer cosas, mostrar, señalar objetos de interés, esta falta de reciprocidad emocional o social. Ellos pueden estar viendo a su mamá llorar y esta falta de empatía no los hace que vayan y pregunten, o sea, pueden verla llorar y no tener esta situación emocional apropiada en los momentos en que se están viviendo situaciones así. Entonces parecen como fríos, por eso les decían que estos niños pues son incapaces, ¿no? Esta situación de la alteración en la comunicación, este retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje, de la mímica. Estos niños hablan en forma peculiar, a veces utilizando únicamente los pronombres como yo quiero tú quieres pastel, ¿no? Dirigiéndose no en primera persona, sino tratando de comunicarse de esta manera particular. Sus tonos, no hay flexibilidad en el lenguaje, sus tonos pueden ser unos tonos altos, inapropiados totalmente. Sus conductas estereotipadas y repetitivas en el lenguaje, de esto que comentaban anteriormente como ecolalia, donde ellos pronuncian la última frase de lo que estás comentando, este juego poco realista y espontáneo, esta situación que, que no es como parte del juego donde imitan, donde tú les señalas cómo va el juego y ellos no te siguen en esto. Estos otros comportamientos restringidos, esta preocupación por patrones como el agua, el lodo, el tocar objetos, esta situación de rituales específicos como coleccionar cosas, poner todo del mismo color, los movimientos estereotipados y repetitivos que puede ser sacudir o girar las manos, porque estos movimientos pueden ser tan importantes que pueden llegarse a lastimar y a veces sí tenemos que recurrir al uso de medicamentos para poder quitarlos. Y esto lo vamos a hablar más adelante en lo que respecta al tratamiento. Esta preocupación persistente por las partes de los objetos, yo la he visto en muchos niños, o sea, cerca de alguno de mis pacientes con este padecimiento de Asperger, donde le gustaba tomar el papel de baño y hacer objetos que fueran como que volaran con el viento, y era como una persistencia a tratar de hacer estos objetos porque le gustaba la consistencia y trataba de hacer estas partes como flexibles y que se les volaran con el viento. Y así, por el estilo, otro tipo de comportamientos. Pero entonces, esta clasificación pasada nos servía para todo este tipo de conductas y nos ordenaba de esta manera, y entonces llega el DSM-5 y nos aporta otras cosas que son muy parecidas porque son las mismas, que son las deficiencias persistentes en la comunicación, estas deficiencias en la reciprocidad socioemocional, las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales, estos patrones, o sea, básicamente son las mismas, excepto que se puede hacer un diagnóstico más temprano, que aparte pues puede estar en comorbilidad con trastorno de déficit de atención, y que bueno, nos hablan de esta nueva clasificación en donde ya no hay, sino se tiene que especificar si es leve, moderado o severo, que es lo mismo que es de buen funcionamiento, de alto funcionamiento, de bajo funcionamiento. Entonces, sí es importante esto porque las nuevas clasificaciones nos ponen estos paradigmas de dejar atrás las otras, pero es un poquito más complejo para entenderlas y sobre todo a las personas que están empezando, ¿no?
El pronóstico, bueno, va a depender mucho de que si se hace el diagnóstico tardío, por eso es muy importante que estas etapas tan tempranas que se están empezando a hacer estas pruebas de si el niño nos sigue, no nos sigue, de lo que hablábamos hace un momento, para poder empezar el tratamiento de rehabilitación. Si el niño tiene un buen coeficiente intelectual, si no está afectado y no tiene estas deficiencias intelectuales, tiene mejor pronóstico. Si el niño maneja un buen nivel de lenguaje, tiene mejor pronóstico. Lo que hablábamos de la familia, si tiene una familia más estructurada y si tiene acceso a lo que son los servicios educativos y de salud. Porque vean, con respecto al curso y el pronóstico, muy poco, solamente las 2/3 partes permanecen con esta afectación severa a nivel de conducta. Un 6% logra un puesto de trabajo, son pocos los que logran trabajar y rehabilitarse y funcionar, muy pocos logran esta aceptación social, solamente la mitad llegan a adquirir el lenguaje, muy pocos adquieren este lenguaje, pero en algún punto todavía siguen teniendo un trastorno importante del mismo. Y esto es lo que hablaban antes del Asperger, en los cuales estos pacientes solamente muy pocos tenían bajo el CI, por abajo de 70, o sea, la verdad es que el Asperger tiene un mejor pronóstico, estos códigos del lenguaje son mucho mejor, tienen mejor empatía, pueden lograr una vida, y lo comento por lo que mencionamos, de que son niños con una mejor interacción y que pueden integrarse mejor a lo que es pues las demandas a nivel social. Estos niños van a tener un curso pues aceptable en la escuela si tienen un coeficiente intelectual, y créanme que muchos de los pacientes tienen un buen coeficiente en la parte cognitiva, es su área de mejor función, pero en la parte emocional sí se tiene que habilitar, se tiene que dar las habilidades a nivel de rehabilitación porque les va a costar mucho trabajo. Se les da terapia de lenguaje. En el Asperger, pues siguen dominando los varones, muy pocos van a tener alteraciones a nivel neurológico, son un poquito más habladores, tienden a estabilizarse con el tiempo, hasta pueden llegar a ser una universidad y son aquellos que logran a tener un trabajo. Generalmente el tipo de trabajo que logran es un trabajo donde hay poca interacción social, donde ellos tienen un trabajo pues que puede ser un poquito monótono, repetitivo, pero lo logran y pueden llegar a ser en algunos casos talentosos. Y esta diapositiva me encanta porque dice, hay que abrazar las diferencias. Yo creo que esto es parte del mensaje que tiene que quedar en esta plática, de que tenemos que integrar a estos niños a la sociedad, de que no se tienen que estigmatizar, de que se tiene que lograr que realmente estas diferencias sean mínimas, que hay que incluirlos en todos los círculos escolares, sociales, porque parte de lo que manejan estos niños a veces es depresión. A mí me gusta comentarles este ejemplo de mi paciente que estaba queriendo integrarse a su equipo de básquetbol, y no lo invitaban a jugar, se paró en la cancha y empezó a gritarles. Empezó a gritarles que él quería jugar. Otro de mis pacientes, cuando estaban en la interacción de contar cómo les había ido en las vacaciones, no lo dejaban hablar. Los niños normales, entre comillas, y empezó a agarrar el palo de la escoba y a quererlos golpear porque él quería comentar cómo le había ido en sus vacaciones. Entonces yo creo que es muy importante que estos niños sean considerados en todos estos retos que van a tener que enfrentar a lo largo de su vida. Y bueno, este es un síndrome que no quiero dejar atrás, el síndrome de Rett, porque yo creo que es de los que más nos van a causar discapacidad. Generalmente son niñas, hay un retraso mental importante,
es uno de los que sí tienen un trastorno neurodegenerativo y su evolución es muy insidiosa, tienen una regresión psicomotora, son estas niñas que no tienen crecimiento a nivel cerebral y esta marcha se va complicando. Al principio es atáxica, pero después pueden llegar a estar totalmente discapacitadas y no caminar. Afecta a todas las razas, es la segunda causa de retraso grave en las niñas. Afortunadamente es muy poco frecuente y aquí sí se ha visto esta relación con este marcador biológico en la mutación del gen MSP2, que ya hablamos de él, y que vamos a encontrar muchas veces estas mutaciones en estas niñas. Este síndrome se caracteriza porque tienen unos movimientos a nivel de la línea media, estos como lavados de mano o como estar contando monedas, este palmoteo en las manos a nivel de la línea media. Entonces es muy característico este signo de tener, pero sobre todo van a tener crisis convulsivas. Estas niñas generalmente tienen muy mal pronóstico porque, bueno, no tienen la marcha, ¿no? Y muchas veces quedan incapacitadas de por vida. Entonces su integración aquí es sumamente compleja, pero bueno, aquí se los comento porque es muy raro, pero existe. Y tenemos este otro que antes se llamaba trastorno desintegrativo de la infancia, que nos lo comentaban en el DSM-4, que ya no está, pero bueno, es bueno saber que está esta clasificación y que existe para fines prácticos. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el tratamiento. El tratamiento, como se dice, es multimodal, no es una sola línea. Aquí se manejan terapias conductuales. Aquí la terapia con la familia es súper importante. Alguien comentaba en alguna ocasión que cómo se le da un diagnóstico a una familia cuando tú lo detectas. Es muy complejo, es todo un duelo a nivel familiar cuando detectas un niño con estas características y les tienes que decir a los papás, tu hijo tiene autismo. Entonces sí es importante que desde el principio se maneje la parte del duelo y la aceptación, porque de ahí va a depender las demás terapias. Entre ellas la terapia del lenguaje es súper importante, la psicoeducación, pero también concientizar a los papás y a todo el público en general de que se tiene que a veces dar tratamiento farmacológico. ¿Por qué el tratamiento farmacológico es importante? Ahorita lo vamos a ver. Es muy importante porque parte de los síntomas que se manejan en estos pacientes se pueden quitar si son graves y se pueden dar para el manejo de la conducta, sobre todo una conducta disruptiva, agresivos, etcétera. Entonces, se tiene que trabajar en estas habilidades sociales y motoras, esas famosas caritas que ahora sacan hasta los peluches donde estoy triste, estoy contento, donde les tienen que enseñar desde pequeños a los niños al manejo de sus emociones, de cómo se sienten, ¿no? Y cómo se van a expresar. El incluirlos en la escuela es súper importante, que abran más espacios en el país para que se puedan incluir y que tengan personal especializado y que sepa de estos tipos de trastornos. Y lo que comentaba, la farmacoterapia. ¿Por qué es útil? Por ejemplo, aquí se menciona esto de las conductas perseverativas. Estas conductas les van muy bien con los antidepresivos, que además funcionan para depresión y funcionan para muchas otras cosas, entonces para la ansiedad, por ejemplo. Y para estas conductas utilizamos lo que es el haloperidol, mayormente la risperidona, y incluimos en el tratamiento en fases más tardías la fluoxetina, el metilfenidato y la tamoxetina. ¿Por qué se incluyen estos tratamientos? Porque a veces los síntomas son los que vamos a tener que parar. Por ejemplo, en el caso de la risperidona, cuando
se empezó a investigar las risperidonas en pacientes con esquizofrenia. Se vio que mejoraban en la parte social los pacientes con esquizofrenia. Entonces, bajo ese principio se empezó a tratar de usar en estos niños. Está aprobada por la FDA para su uso en población pediátrica y es el antipsicótico como más seguro, más eficaz a corto plazo para sobre todo las conductas explosivas, porque son niños que a veces son muy agresivos o tienen conductas que puedan lesionarse, que pueden hacerse daño, estos comportamientos que les llaman autolesivos, ¿no? La risperidona pues se va a usar a dosis bajas, de 0.2 a 6 miligramos por kilogramos por día o una sola dosis. Sus principales efectos pues van sobre la somnolencia, por supuesto que aumenta de peso, como muchos antipsicóticos, pero en esta parte de la somnolencia a veces a los niños les cuesta mucho trabajo dormir, entonces la risperidona puede ser un buen medicamento para este síntoma, el insomnio. También se ha usado mucho lo que es la melatonina en estos niños y les funciona muy bien. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, muchos de estos niños presentan esta situación donde son muy obsesivos, tienen estos comportamientos compulsivos, si les quitas el cuadrito de donde va, se descompensan. Entonces, la fluoxetina tiene un efecto muy bueno, sobre todo en lo que es la reducción de estos pensamientos obsesivos o comportamientos repetitivos, los rituales y la agresividad y la ansiedad que manejan estos niños. Entonces sí, yo creo que es importante que se sepa que estos medicamentos, más que dárselos porque se le debe dar, sí mejoran el comportamiento de los niños y facilitan más el que sean incluidos en sus terapias o en el sistema escolar en que se encuentren. Entonces es importante lo de la fluoxetina. A veces nosotros detectamos este tipo de padecimientos en niños en muy temprana edad y no es necesario que lo usemos en menores de edad, pero conforme va avanzando les va muy bien. Cuando iniciamos este tratamiento, a veces los padres refieren que el niño tiene como una especie de despertar. Cuando damos este medicamento, nos empiezan a decir los papás que lo que pasó es que ahora empieza a preguntar, ¿por qué podemos ir por esta calle? ¿Por qué no por esta? Entonces, como en que empiezan a tener este tipo de cuestionamientos que antes no se veían en los niños. Esto es parte de la mejoría con los medicamentos. ¿Cuál usamos? Pueden usarse otros, pero la que más se usa es la fluoxetina. Está también aprobada en para niños mayores de 7 años, a dosis que ya conocen ustedes. Bueno, su principal efecto como buenos psiquiatras, todo el mundo sabemos, son los mismos que en los adultos. A veces sí les da mucha gastritis, depende de tipo de medicamento, pero yo creo que esto del manejo sobre todo de esta conducta desinhibida, más que empeorarla, la mejora. Cuando hablamos de que muchas veces en las primeras fases detectamos que estos niños son súper hiperactivos y además inquietos y no focalizan, y esto no les va a permitir que vayan y les funcione bien sus terapias, sobre todo las terapias de lenguaje. Sí tenemos que medicarlos con metilfenidato o con atomoxetina, les va muy bien. Esta es la primera fase, porque generalmente estos niños con el espectro autista a veces casi ¿qué será? Más de un 50% cursan con déficit de atención, hiperactividad. Entonces, en estas fases iniciales, yo sí puedo decir que recomiendo el uso de estimulantes, especialmente la atomoxetina en estos casos, aunque también les va bien en niños pequeños el metilfenidato a dosis pequeñas. Esta es otra de las cosas que se ha manejado. Acaba de llegar una paciente, con una niña que cumple criterios como para el espectro de lo que llamamos Asperger,
una niña de 5 años, en el cual su mamá le enviaron un libro en el cual decía que los suplementos de vitaminas y qué tan adecuado era en vez del medicamento, y que en vez del medicamento, que le fue muy bien con el medicamento, por cierto, no tenía ni un parámetro como para decir mi hija le fue muy mal con el medicamento o le causó muchos efectos colaterales. No, al contrario, la niña empezó a evolucionar muy bien con el metilfenidato que le iniciamos, y ni siquiera le produjo disminución del apetito, pero ella ya llegaba con esta visión de que podríamos tener este tratamiento. Y pues bueno, miren, yo les digo a todos mis pacientes, o sea, usted puede iniciarle todas las vitaminas que quiera, pero no me descontinúe el medicamento. ¿Por qué? Porque no hay elementos sólidos que nos hablen de que la vitaminoterapia funcione muy bien en estos casos, aunque yo he escuchado que sí les va bien, pero científicamente no tenemos argumentos, o sea, y pues tiene que prevalecer esta evidencia científica con la que nosotros nos regimos en la mayor parte de nuestros criterios clínicos, pero bueno, eso se los dejo a su criterio. Y lo otro es que nos dicen que qué tal una dieta libre de gluten. Algunos grupos pues manejan que esto del autismo se debe a nuestras deficiencias porque tenemos todo este tipo de tóxicos en los alimentos, y entonces en base a eso ellos están esgrimiendo que al niño le irá muy bien pues sin el pan y todo esto que lleva gluten. Nuevamente, esto es a criterio del paciente. Yo digo que esta es mi opinión personal y quiero hacer énfasis en eso porque pues un niño es un niño tiene que comer chocolates o tomar dulces. Entonces, el prohibirse las etapas pequeñas, pues bueno, es también estar lidiando con esta situación del comportamiento, decirle no al niño, no puedes comerlo o aislarlo para que no vea, o sea, la verdad es que sí es más complejo, pero pues también hasta ahorita no se ha demostrado en metaanálisis que esta dieta pueda funcionar. Pues yo creo que me fui un poco rápido, pero con esto los dejo por si hay preguntas, con mucho gusto. Aquí está mi correo para algo. Quien tenga dudas también me puedan enviar un mail. Doctora, aquí tenemos algunas preguntas que a mí me brotan y también del auditorio. La primera es, para hacer el diagnóstico práctico a nivel de los médicos de primer nivel, me brota que entonces la evaluación del desarrollo neurológico del paciente pediátrico pues es como que la piedrita clave para que podamos tener una sospecha de el probable diagnóstico. Sí, desafortunadamente, como comentaba en un inicio, sí se han encontrado muchos antecedentes en estos niños de tener en algún momento de su desarrollo, antes o después del embarazo o en su desarrollo temprano, datos como hipoxia, sobre todo la hipoxia neonatal. Y esto sí marca, y no nomás para autismo, para déficit de atención, para otros padecimientos que tienen que ver con el neurodesarrollo. Entonces, si estos antecedentes influyen y sí existen en lo que respecta a la historia del desarrollo de estos niños. Generalmente fueron embarazos gemelares o en ocasiones tuvieron problemas al nacimiento, algún hermano también con algún tipo del espectro. Entonces sí influye mucho los antecedentes en el diagnóstico. Sí se tienen que considerar, mas no es la causa a veces directa, ¿no? Digo, sobre todo que se tiene que ir viendo con el desarrollo del crecimiento del niño y sobre todo la interacción social que vaya teniendo. Yo creo que va a ser ahí donde nos van a dar más datos, ¿no? Para poder sospechar. Así es, así es. Me llama la atención porque muchas veces el panorama que tiene el padre ante el niño con este trastorno de espectro autista tienden a ser obviamente sobreprotectores.
Llega el momento en el que a lo mejor, como son niños que tienen mayor riesgo de ser víctimas de bullying escolar, de otro tipo de violencias, muchas veces el padre, por querer proteger al paciente en sí, terminan aislándolo un poco más, al grado que he escuchado de casos incluso de niños que están en homeschool, que es esta escuela en casa, los sacan de las escuelas, a lo mejor sí llegan a tener interacción con otros niños con la misma patología, grupos de niños autistas, incluso los padres se llegan a encontrar en estos grupos de homeschool y que tienen este tipo de interacción, ¿no? ¿Qué tan recomendable es que a la larga el desarrollo escolar y esa interacción siga siendo tan limitada y sigamos manteniendo a este niño con este tipo de desarrollo académico, por ejemplo? Lo que en mi experiencia les sirve mejor es incluirlos a nivel social normal, o sea, una escuela normal, que puedan estar interactuando. Este tipo de conductas que a veces llegan a tener de que no los entienden o que tienen que pelear por un puesto o que son disruptivos en el salón, son pruebas de realidad para ellos para que también nosotros podamos regular esa conducta. O también hasta podemos utilizar medicamentos para regularla, porque es como el apoyo que también a veces los psiquiatras tenemos, los psiquiatras infantiles, porque yo creo que el medicamento también cumple una función. A veces no necesitan medicamentos, a veces los niños funcionan bastante bien, pero lo que yo he aprendido con ellos es, por ejemplo, si un niño no va a la escuela y no tiene un exabrupto o no tiene estas confrontaciones o no le puedes enseñar a cómo normalizarlo, a cómo tener una conducta adecuada. Le tienes que decir, no puedes abrazar así, es una niña, o sea, se va a asustar si la abrazas de esa manera, porque te quieren abrazar, oler, o sea, son conductas que no están acostumbrados los niños normales y que también espantan a los adultos. Y te lo platico porque alguna vez una mamá vio que uno de mis pacientes pues le daba un beso a una niña de 6 años y él estaba igual de chavito, pero se espantó, pensó que le iba a agredir, no tomó en cuenta que él lo único que quería era acercarse porque tenía mucha curiosidad por saber que era un beso. Para ellos un beso, pues es un beso es, pues algún día un paciente dijo que un beso era como algo baboso, como algo que tenía así como asco. O sea, para ellos no tiene el simbolismo, pero tienen curiosidad. Entonces, para nosotros, el que ellos se incluyan en la sociedad nos da, a los que estamos viéndolos y a los que estamos trabajando con ellos en todo esto, es el material de la consulta, es el material que tú trabajas con los papás, que si el niño cuando se sube al camión y quiere abrazar a las niñas, es un adolescente normal, está viviendo un proceso de adolescencia normal, pero en la visión del niño autista, pues él no sabe que no puede estar abrazando a las niñas o besándolas, y menos en el camión escolar. Entonces lo corrieron del camión escolar. Entonces, pues la prueba de realidad es que lo tuvieron que subir a las combis. Entonces se iba a la universidad en la combi, pero también trataba de agarrarlas, pero ya menos en la combi. Ese tipo de cosas son las que trabajas con los papás hasta que el niño aprendió que no podía hacer eso. Y consiguió una novia también con características especiales, pero bueno, cumplió. Al ratito ya quería tener otra, porque no era la novia en sí. No, es diferente. Son diferentes sus procesos, hasta en la parte, es muy interesante esto, hemos trabajado con artículos de la parte sexual en estos niños, cómo se desarrolla, pero ese es otro capítulo. Ok. Sí, y otra cosa interesante dentro de el estar informándonos sobre el tema, me llama la atención que no hay muchas cifras estadísticas reales sobre la presencia de este espectro autista. O sea, son algunas porque mencionan muchas fuentes que están muy subdiagnosticados. Entonces, pues obviamente esto nos hace que requerimos más investigación,
más desarrollo y obviamente más estudios, como usted bien nos mencionó, pues prácticamente estamos en pañales todavía por este tipo de cuadro, ¿no? Sí está subdiagnosticado porque hay dentro del espectro hay unos muy leves que luego hasta te los encuentras por ahí y los conoces, el tipo de la biblioteca que no habla, que no te saluda y que no te voltea a ver y no porque sea osco, yo creo que trae algo ahí. O sea, crecen y se van por ahí. Pero sí, fíjate que sí, la estadística que mostré al principio es 1 de cada 300 y tantos niños, o sea, es mucho. Y si hablamos que está subdiagnosticados, entonces estamos apareciendo cada vez más niños. Y porque cada vez se hacen más este tipo de foros para que empiecen a saber si estos paramédicos generales o para que sepan diagnosticar y sepan explorar este tipo de niños. Por eso me pasé un tiempo diciendo, pues es que esto se tiene que encontrar a esta edad, esto se tiene que ver el pediatra sobre todo. Y en los kinders, en las guarderías también, ahí los detectan, ¿eh? Que son estos niños que se aíslan. Sobre todo la interacción también con cuidadoras, ¿no? Obviamente todo Sí. esto se da en el terreno académico de las bases de... Sí, no, y además ahora lo que te piden es que lleves a tu niño con una sombra. Imagínate las personas que no tienen, con un cuidador, que no tienen los recursos para enviar a su hijo, pero no. Entonces sí se tienen que hacer programas a nivel institucional. El programa del Navarro está bien, ha estado bien algunos años, no sé ahorita cómo esté, pero antes tenían un programa muy, muy bueno para este tipo de niños, tenían todo ahí. No tengo idea cómo esté ahorita. Creo que sigue funcionando bien. No lo sé. Okay. Y sobre todo, pues también el tema de pues empezar a sensibilizar tanto a la población, a las familias, porque a lo mejor dentro de, haciendo remembranza, ¿no? En los antecedentes de cuando uno iba a la escuela y ya que empezamos ahorita a mencionar las características clínicas de los pacientes, dices, ah, a lo mejor este Ah, compañero no que era. estudiaba mucho esto, seguramente tenía un rasgo de espectro autista, ¿no? Sí, Entonces, pues sí. Sí. Y como si no niño, tenía un trastorno de personalidad evitativo o algo de los que ya sabemos en psiquiatría, pero sí muchos no se detectan y eso, y se van, pero son los leves y son los menos. Los autistas más graves, pues sí son muy disruptivos, esos no son tan fáciles de incluir. Y ahí es cuando empezamos con las terapias, con los medicamentos, y les va bien. Lo que hacemos en una visión así global es que no se les note, que se les note lo menos, que puedan ser incluidos y que digas, no, eso no tiene nada, o sea, pero ya cuando ya has llevado toda la rehabilitación, cuando ya le has dado el medicamento, cuando ya han pasado todas las fases y ya has tenido todas las visiones y yo he tenido ya tengo pacientes en universidad. O sea que ya lograste tú integrarlos a un sistema y esos son los éxitos, ¿no? Lograr que un niño haga una ingeniería porque a lo mejor es muy bueno para hacer toda la parte matemática, sí. Que te digo, a veces no tienen problemas en la parte cognitiva, excepto cuando ya hablan, ¿no? Y cuando ya empiezan a tener este tipo de reacciones. Pero bueno, esa es la idea que yo tenía niños que los detectos de temprana edad no les funcionan cosas y empiezas a trabajar con ellos y ya llegan a sexto año y dices tú, lo ves y no parece, porque ya tuviste toda una rehabilitación con él y así se va. okay. Entonces esa es la idea. Y El que por, se casen, tengan hijos, eso es otro boleto. okay. Y por ejemplo, ahorita estaba usted hablando de estos movimientos estereotípicos que luego tienen cuando están hablando y se ensimisman, que empiezan a tener sus movimientos. ¿Es bueno o es malo que uno como padre les prohíba o llame la atención para tratar de quitar la conducta? O... De hecho, conductualmente tú procuras que no lo hagan. Hay técnicas para evitarlo, pero si se están lastimando, sí tienes que usar medicamentos, porque los medicamentos lo que hacen es atenuar estos movimientos.
rara vez los exacerban, pero hay determinado tipo de medicamentos que puedes utilizar, pero a veces sí se llegan a lastimar, entonces sí los tienes que quitar. Y también los tienes que enseñar, porque yo lo que les digo es que no tienen el chip del juicio. O sea, son niños que no tienen un buen juicio. Entonces, para ellos es normal, por ejemplo, no sé, si es niña, abrir las piernas y que enseñe las pantaletas, ¿no? Entonces, sí les tienes que enseñar a nivel conductual, oye, pues tienes que ponerte un chorcito, cerrar tus piernas, o sea, porque no lo saben, no tienen esta situación de esta parte del juicio. Entonces les falla el juicio, estas funciones mentales superiores no las tienen, no tienen estas funciones que tienes que habilitarles y le tienes que decir, pues no, no es correcto. Entonces sí, muchas veces es conductual y sí lo tienes que quitar. Otras veces si no se dañan o algo, no pasa nada. Depende de cada caso. Okay. Y también en relación al uso de oxitocina a nivel nasal para manejo de espectro autista, ¿hay alguna información o solamente estamos en investigación todavía? Está en investigación, está bien interesante porque lo que maneja al principio de la oxitocina es el apego. Es la base del apego de las mamás con los bebés y todo eso. Entonces sí está en fase de experimentación, hasta ahorita se han visto buenos resultados, pero no son congruentes, pero está interesante. Está interesante porque dicen que a través de esta hormona se desarrolla más el apego y lo que a ellos les hace falta, que es esta sensibilidad, la empatía, esta parte de las emociones. Está interesante. Bueno, buenas tardes. Aquí recibiendo al doctor Zambrano, que nos está acompañando por parte de la APM, capítulo Ciudad de México. Hay 2 cubanas. Una cubana. A ver, desactivo algunos sus micrófonos. Ya. Pues, doctor, ¿cómo vio el tema de la doctora? Súper interesante, como de costumbre la doctora Ochoa siempre nos ha dejado, pues vamos, con un grato sabor de conocimiento, pues sabemos que es alguien que tiene una vasta experiencia y pues vamos, ¿qué me queda más que también, al igual que ustedes, darles las gracias por esta brillantísima presentación? Y vamos, no sé si quieras que contestemos algunas preguntas antes de darles alguna información de parte de la Asociación Psiquiátrica, ¿no? Sí, pues bueno, mire, Marta vía iPhone nos está comentando qué opinamos sobre el pronóstico de un niño de 10 años con diagnóstico de autismo, sin lenguaje y con discapacidad visual severa. Pues que le vamos a agregar 3 problemas, ¿no? El autismo propio, el mutismo o la dificultad para hablar. Acuérdense, como nos lo dijo la doctora Ochoa, aquí lo importante es ver si no tiene un problema de sordera, ¿no? Porque a lo mejor no habla porque no escucha. Claro. Y además con discapacidad visual, pues creo que si sumamos las 3, el pronóstico no va a ser muy bueno para él. Recuerden que vamos a lograr funcionabilidad, vamos a lograr una mayor adaptabilidad social, mientras mejor lo podamos estimular y mejor sea el entorno familiar que se tenga, pues vamos, no entorno familiar, sino apoyo de la familia en la recuperación de sus actividades, pues vamos, sociales, ¿no? Sí, pues la red de apoyo que comentaba la doctora, ¿no? Exactamente, que tanto es la más lo importante ayude a incluirlo en su núcleo social. Por ahí yo trabajo. También Ana María Carrillo Arbizu menciona que, bueno, tiene un familiar de su hermano menor que tuvo autismo, que tiene autismo, y a los 8 meses le dio meningitis y aparece el autismo después de esto. Nos pide los datos de la doctora, se los haremos llegar por correo electrónico, pero ¿cómo ve este caso, doctor? Lo mencionó nuevamente y muy claro la doctora Ochoa al principio. Aquí tenemos causas del neurodesarrollo, como fue esta meningitis en esa etapa tan importante del desarrollo. A los 8 meses de vida, imagínate todo lo que es la maduración neurológica. Y como atinadamente lo pregunta, ella tiene la duda si el autismo ya lo tenía o la meningitis desarrolló el espectro autista. Entonces,
Nuevamente vemos la necesidad y la importancia de un estudio integral, de un trabajo multi- e interdisciplinario, porque recordemos que uno de los fundamentales datos que tenemos que tomar en cuenta para ver el tratamiento y terapias que se deben de dar es si es una base orgánica, si es una base no orgánica, que sea del desarrollo o de fase de continuidad, porque también esto es lo que nos va a dirigir o nos va a orientar para saber qué tipo de tratamiento es el que debemos de darle, ¿no? Ok. Laura Mora Cuapio, sí, Cuapio, comenta que ¿por qué no existe esta atención o esta interacción entre el sector educativo y el sector salud para obviamente mejorar las condiciones de esta población de niños? Laura, excelente pregunta. Se han de acordar, bueno, algunos contemporáneos a un servidor de hace algunos años, había escuelas de educación especial, pero lamentablemente se detectó o se encontró en ellos que estos chicos eran segmentados, eran aislados, y de por sí hay muchos problemas, o había muchos problemas en la atención, pues se detectó que les iba peor. Entonces, la iniciativa de la Secretaría de Educación fue incorporarlos, aunque fue el enojo de muchos de los papás, a grupos con niños normales. Pero nos lo decía atinadamente la doctora Georgina Ochoa, son chicos que van a tratar de imitar o ser como los chicos normales. Van a tratar, como dice la teoría de los pares, de ser como ellos. Imagínense niños con espectro autista o con chicos con un deterioro cognitivo, pues el desarrollo va a ser más lento. Si los ponemos a convivir o competir, valga la palabra, con niños sanos, pues la posibilidad de que desarrollen habilidades es mucho mejor. Ese fue el argumento que nos dio la SEP. Y bueno, la otra es que pues ni la Secretaría de Salud ni la Secretaría de Educación Pública se han puesto de acuerdo cuál es o quién es quien mejor lo puede ofrecer. Efectivamente, en el Instituto, vamos, en el Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro hay una clínica específica para espectro autista y tiene, pues vamos, una maravillosa capacidad en lo que se refiere a ser resolutiva, en dar diagnósticos, y pues hay todo un equipo multi- e interdisciplinario para ofrecer tratamientos. Ok, doctor. ¿Alguna otra pregunta más del auditorio? La doctora se tuvo que retirar, por eso es que ahorita ya no nos está acompañando en la sesión. Pero a ver, vamos a regalar, pásenme el libro, Doc. Va a haber 3 ejemplares de libro para las 3 manitas que se levanten primero y que den su opinión o hagan una pregunta. Es el libro de la doctora Marta Georgina Ochoa Madrigal, que fue nuestra ponente en relación a fundamentos de psicopsiquiatría clínica. A ver, Erika López, ¿puedes activar tu micrófono? Por favor, haznos la pregunta y después va Mario Gómez. Y después va, y después va Ismael, ¿o no? Y ya. Hasta esos 4. Vamos a regalar 4 libros. Esas 4 manitas. A ver, primero Erika, desconecta tu micrófono, adelante. Bueno, buenas noches. Yo soy educadora, yo no estoy en el área de psiquiatría, soy educadora, pero desde que vi la invitación me pareció importante conocer todo este diagnóstico para poder ayudar. En este caso tengo un pequeñito con autismo que acaba de entrar. En estos meses los papás se negaban a que asistiera a una escuela normal, como dice el doctor. Entonces fue una tarea muy importante pues hacerlos conscientes de que el niño necesitaba sociabilizar. Y ahorita tengo otra tarea, ¿no? ¿Cómo integrarlo? Ya logré integrarlo con los demás niños, ya logra, como dice usted, imitar algunas cosas que hacen los demás niños, pero ahora va la siguiente tarea, ¿no? ¿Cómo adquirir esos conocimientos? Y ahorita lo que nos dijo la ponente, ¿no? Que cómo vamos a ir poco a poco nosotros integrando a esos pequeños y que si hay niños que tienen capacidades sobresalientes en el área educativa, pero ahí está la tarea de uno, ¿no? ¿Cómo atender esos casos? A mí el diagnóstico que me dan del niño, solo me dice el doctor que lo atendió,
pues que lo integre socialmente, que busque estrategias, pero en sí mi preocupación es qué tipo de autismo tiene, por eso entré a la conferencia, y cómo poder apoyar a mi pequeñito. Excelente pregunta. Mira, aquí lo primero que debes de tener en claro es qué severidad del deterioro o del retardo tiene. Lo primero y más importante con los compañeros es evitar la estigmatización. Acuérdate que es nada de discriminación, que lo vean como un igual, con capacidades diferentes. Y una estrategia que me platican mucho los paidos, trabajo con algunos de ellos, es que buscan al chico con mayor capacidad y le pide que socialice más, por ejemplo, con tu chico que tiene este problema o esta edad. Pues vamos, ese diagnóstico de autismo, para que juntos puedan lograr jalarse o apoyar uno a otro. En el grupo, por lo que estoy viendo, también hay algunos compañeros paidos, a ver si ellos nos puedan dar algunas otras opiniones. Pero lo más importante que creo que te corresponde como educadora es capacitarte, conocer un poquito de más, y lo más importante es evitar, si el bullying existe entre niños normales, imagínate que aquí tienes un chico con una capacidad diferente, ¿no? Entonces, evitarla a toda costa y sensibilizar a los demás compañeritos en que pues es un igual a ellos, con capacidades diferentes, pero tiene el derecho a crecer y superarse igual que los demás. Ese sería mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias, Erika. Ahora le doy la palabra a Mario Gómez. Desactiva tu micrófono y por favor, haz tu pregunta, Mario, o tu comentario. Listo. Bueno, en primer lugar, pues saludarte, maestro Zambrano. El abrazo de siempre. No, hombre, pues mira, creo que no ha pasado mal de los años hoy. Pero en fin, fíjate que una experiencia que quiero compartir con ustedes es que, fíjate que me ha ido muy bien con la consulta a distancia, y lo que más me ha sorprendido es que tengo la impresión que estoy detectando demasiados casos de Asperger. Me están llegando, o sea, de repente ya pacientes que tienen depresión, ¿no? La familia es la que se comunica, no, es que no quiere ir, que quién sabe qué tanto, a ver, vamos a hablarlos. Y con una frialdad que te platica, no, fíjese, doctor, que ya pensé quitarme la vida, tengo que poner una cuerda, que me voy a colgar, no me quiero colgar, pero con una frialdad que lo hablan, uno empieza a sospechar. Y ya, pues uno empieza a tratar la depresión y se le quita depresión, pero esa facies inexpresiva se mantiene hasta que empieza a hacer un interrogatorio más dirigido y de repente pues, me sorprende. Y yo de repente digo, no, a lo mejor estoy exagerando, a lo mejor estoy viendo de más. Y empiezo a interrogar a sus antecedentes familiares y aparecen casos de Asperger en la familia. He tenido la gran oportunidad de recibir gente de toda la República y están pasando desapercibidos muchos de estos casos, más que si tienen un problema ansioso o depresión es cuando se tratan. Y cuando preguntas sobre relaciones de pareja, relaciones familiares, o de una familia, de repente junto a la familia y les pregunto, oigan, ¿cómo es la relación con este muchacho o esta muchacha? No, pues ya la conocemos, ya lo conocemos. Nomás llegan familiares y se van y se esconden, y se van y se cierran. Oiga, ¿pueden ver a los ojos? Uy, no, doctor, para que lo vea a los ojos. Y entonces, de veras, estoy sorprendido. Es un diagnóstico que está pasando desapercibido en muchas ocasiones y solamente cuando vienen con una comorbilidad se detectan. Y una cosa que yo trabajo en lo personal con la familia y con él es, oye, ¿sabes qué? Esta es una forma de ser. No tienes por qué sentirte menos o sentirte desligado. Cada quien tiene su forma de ser y tú tienes derecho a que te respeten tu forma de ser. Muchos de ellos tienen trabajos muy bien remunerados y con la pandemia se les ha caído de maravillas porque pueden mantenerse aisladitos en su computadora y trabajan muy a gusto muchos de ellos. Entonces nada más era para participar con un comentario y pues felicitarlos por ese tipo de conferencias que dan. Y además que regalan el libro está fabuloso, ¿eh? Ya cuentas con el tuyo, doctor. Muchas gracias, doctor. Y nos hiciste recordar lo que nos platicaba la doctora Ochoa, ¿no? De estos chicos que no quieren ser etiquetados con el diagnóstico, pero tienen todas las características, ¿no? Que les llaman espectro, ¿no? Ahora es la palabra de moda, ¿no? Pero son rasgos de personalidad autistas, ¿no? Poco sociables y demás,
pero bueno, cumple todas las características. Lamentablemente no les gusta el diagnóstico, pero creo que cumplen todos y cada uno de los criterios, ¿no? Gracias, Mario. Un abrazo. Oye, pero más último comentario. Tengo la impresión que el futuro va a desaparecer como un trastorno psiquiátrico y a lo mejor queda como un rasgo de personalidad. Yo creo que eso va a ser el futuro, así como han cambiado lo de trastorno, que si es homosexual, que si quitaron lo de trastorno masoquista de la personalidad, han hecho cambios y lo han visto una cosa mucho más integrativo a la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que en el futuro, por lo menos el Asperger, yo siento que va a dejarse un diagnóstico psiquiátrico. Muchísimas gracias. Doctor. Y un abrazote. Igualmente. Saludos. Ahora viene, le doy la palabra a Valente Velasco. Por favor, Valente, desactive su micrófono y díganos su participación. Valente Velasco, anda por ahí. A la una. A las dos. Ok, le doy la palabra a Ismael Humberto García Gálvez. Sí, buenas tardes. Una felicitación antes que nada por la presentación de este tema de la exposición. Y mi pregunta va más que nada enfocada hacia el seguimiento de estos pacientes. ¿Qué recomendaciones o en un momento dado, sobre todo de los pacientes que ya se encuentran en tratamiento farmacológico, para el seguimiento de estos casos, qué focos rojos, qué banderas rojas o qué señales de alarma debemos de tener en cuenta para reconsiderar una valoración nueva, una interconsulta con psiquiatría o con pediatría? Gracias. Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque acuérdate que el PAIDO los ve hasta los 18 años y luego ya dicen que ya no les corresponde a ellos, ¿no? Como era la pediatría. Hoy en día sabemos que PAIDO, bueno, lo vemos en el ejemplo más concreto del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que hoy en día ya es autorizado manejarlo en adultos. ¿Por qué? Porque el trastorno se sigue. ¿Qué tipo de observación o seguimiento se debe de dar? El que el médico que determinó que siguiera. ¿A qué me refiero? Por ningún motivo debe de seguir el uso, por ejemplo, del metilfenidato, acuérdate que nos lo decía la doctora, y es una anfetamina que después de los 12, 14 años ya deja de funcionar como paradójico y entonces funciona como un psicoestimulante. Pero tenemos la atomoxetina buscándole la dosis adecuada. Hasta el momento, pues no se han detectado casos de efectos adversos a la atomoxetina. Si no, ¿dónde es donde tenemos un poquito más de problemas? Cuando has decidido utilizar antipsicóticos como la risperidona, que puede darte en el caso de los niños cierta ginecomastia, ciertos problemas, en lo que se refiere al aumento de peso, obesidad, hiperlipidemias o pues, también, pues, ¿por qué no decirlo? Incluso elevación de la glucosa. Entonces, no hay un tratamiento idóneo. Acuérdate que aquí lo importante es el seguimiento con el médico que lo haya seguido. Aquí lo importante es, el PAIDO lo va a seguir en la etapa adulta. Hoy en día no tiene nada de malo que sea mayor y que siga acudiendo con un PAIDO, o si decide cambiar con un psiquiatra de adultos, haya una comunicación honesta y real entre el PAIDO y el psiquiatra para dar el seguimiento. Como todo paciente debe de tener un seguimiento, pues cada 3, cada 6 meses, o institucionalmente estamos pidiendo que por lo menos sea cada año. Y ante la mínima aparición de síntomas positivos o de alarma, pues solicitar un reajuste en su tratamiento. No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, no, claro que sí, muchas gracias. Pues seguimos. Muchas gracias. A ver, Valente Velasco, su último chance, Valente. Active su micrófono, porque volvió a levantar la mano. Buenas tardes, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, gracias, que tenía problemas. Bueno, más que nada felicitar a la doctora y a ustedes por este gran curso. He tomado algunos otros con ustedes. Nada más como comentario. Sí, desafortunadamente, pues,
uno se percata luego con los familiares que se les invita a que a los pacientitos tomen sus terapias, pero es bien complicado para ellos, lo decían muy bien hace rato, ¿no? Ya cuando entran a nivel educativo y a nivel sector salud, pues como que no encuentran el apoyo como debe de ser y entonces se empiezan a truncar y es así como frustrante para las familias y pues imagínense, nosotros que estamos en la parte clínica pues para el niño autista o otro déficit de atención que tengan. Entonces como que, híjoles, a mí luego me genera un conflicto, yo a pesar de que soy psicólogo, pues estarle duro y duro con los familiares. No dejen a los niños, ustedes atiéndanse, porque para empezar primero ustedes, ¿por qué? Porque van a ser la fuerza pues para los pacientitos que tengamos. Híjoles, a lo mejor me escucho un poquito rudo, pero pues así debemos de ser, ¿no? Porque lo que les espera. Y más ahorita con la pandemia, que pues se nos ha truncado todo, es un conflicto. Nada más esa era como mi opinión, o a lo mejor no sé, una frustración que tengo porque, híjoles, uno los ve y yo les pregunto, ¿y cómo va el niño? Ay, es que no lo hemos podido llevar. Ay, es que el CRI está cerrado. Ay, es que el psicólogo no está. Ay, es que el psiquiatra. Entonces, miles de topes que pues ellos, tanto se ponen ellos como pues los que no, nos vamos poniendo nosotros. Entonces, nada más era así como mi comentario. Pero un comentario bien interesante, ¿por qué? Porque recuerda bueno, que ustedes conocen el término, ¿no? Cómo Sí, claro. tipo son utilizados como chivos expiatorios, ¿no? Resulta que la familia no fue la causante de la enfermedad, pero sí de sus recaídas, ¿no? Y exacto. aquí Y es pues donde, sí, como nos decías, lo importante del trabajo multi e interdisciplinario que nos decía la doctora Ochoa, y pues vamos, el que pues no te jale solo el trabajo, ¿no? claro. Consigue ayuda de trabajo social porque a veces las familias necesitan un pequeño jaloncito y vamos, uno de los problemas que generó, y perdón que balconeo, que saque algunos datos, que favoreció el que se cerraran los hospitales psiquiátricos en la modalidad de programa asilar, es porque últimamente estaban hospitalizando a chicos con alguna discapacidad, pero empoderados, vamos, nosotros decíamos niños con alguna deficiencia, pero con síndrome de emperador, ¿no? Y entonces nos quieren dar órdenes y demás, pero por la falta de límites que la misma familia les dio o les marcó. Y entonces quieren que nosotros en los hospitales psiquiátricos se los dejemos como nuevos, ¿no? Entonces, exacto. Es retomando tu tema de lo importante que es, pues vamos, la salud mental. Y no nada más en la salud mental, y lo comento porque hay varios compañeros médicos generales en el grupo, y vamos, también tienen derecho estos chicos a padecer cualquier tipo de enfermedad médica que necesiten, ¿no? Y si está molesto, irritable, poco tolerante, pues también es importante que chequemos si no tiene alguna, nosotros le llamamos comorbilidad o algún otro padecimiento médico que esté generando este estado de irritación, que de por sí sabemos que son poco tolerantes estos chicos, ¿no? Pero qué mejor que el médico familiar y el apoyo del psicólogo, pues vamos, nos ayuden a ayudar a que estos chicos puedan seguir adelante, ¿no? Pues muchísimas gracias, un comentario muy interesante, ¿no? Muchas gracias y felicidades. Gracias, Valente. Aquí comenta otra vez Laura Mora en relación a que ella, bueno, que su pregunta enfocada de por qué esta interacción entre el sector salud y las escuelas va más enfocado a que a nivel preescolar no tienen el diagnóstico y al observarlo tienen todas las características autistas. Se puede gestionar a través de un oficio en el sector salud si se nos dificulta el diagnóstico. Efectivamente, el doctor Mario Gómez nos hizo hincapié, ¿no? A veces es difícil hacer el diagnóstico, pero lamentablemente quien más rápido detecta ese tipo de problemas es la maestra. ¿Por qué? O la educadora, de acuerdo a la edad, porque es quien detecta esas finuras de las conductas que se salen de la normalidad, que para los papás son, pues es que lo tengo muy consentido, es que es berrinchudo, pero vamos,
hay una falta de límites, falta de reglas, o como nos decía hace un rato Ismael, ¿no? Incluso falta de observación de la misma familia en seguir una atención adecuada si sospechan o vemos conductas raras que merecen atención. Recuerden que culturalmente nadie quiere un enfermo mental en la familia. Y si te toca, pues vas a tratar de esconderlo, alejarlo, desaparecerlo, y pues no se vale, ¿no? Entonces, como personal de la Secretaría de Educación Pública, creo que sí puedes exigir o pedir un certificado, pues vamos, si lo hacemos para cuando va a entrar a nadar o hacer alguna actividad física, sí puedes solicitar una valoración por alguna psiquiatra infantil o psicólogo. Muchas de las escuelas de tipo básico tienen psicología incluida, ¿no? Entonces creo que sí se puede solicitar. Yo recuerdo en mis visitas al Juan en el Navarro que incluso había chicos que habían llegado por petición de la maestra, no por petición de la familia, ¿no? Entonces no te sientas sola, tienes todo un equipo de apoyo, y pues si la familia no le interesa, como maestra creo que sí te pueden apoyar. Y sobre todo porque obviamente va a tener una repercusión pues en el ambiente de los demás compañeros, esa es una, ¿no? Y otra, pues a mí ahorita me llama la atención que creo que se les tiene que dar el apoyo a maestras, educadoras en relación al tema, para que sepan, por lo menos, a lo mejor no lo van a diagnosticar o a tratar, pero sí que tengan el conocimiento de identificarlo para poderlo referir y encaminar y apoyar a la familia, ¿no? Eso es importante. Y como nos decía el doctor Ochoa, son chicos que si están bajo un tratamiento o una supervisión médica adecuada, en serio que pueden alcanzar, pues no sé, en el caso del Asperger vemos que llegan a niveles, pues tenemos el caso de Bill Gates, ¿no? Que todo lo que ha logrado hacer, ¿no? En el caso del autismo no les podemos pedir mucho, pero sí pueden lograr autocuidados, ser autosuficientes en muchas situaciones, ¿no? Y lo más importante es que sean socialmente funcionales, ¿no? Magda Guzmán pregunta, comentaban que el duelo por la familia al saber el diagnóstico de los pequeños puede ser un factor para no enfrentar e iniciar un tratamiento en este síndrome. Lamentablemente, sí. ¿Por qué? Porque el saber que tienes un chico o un miembro de la familia con estas discapacidades, pues nadie te lo va a quitar, pues, o sea, es tu responsabilidad, es tu seguimiento, es tu atención, y pues no caigamos en la culpa, en el reproche, porque nos va a llevar a sobreproteger a estos chicos. Creo que aquí debemos de asumir con madurez y con respeto, pues vamos, el problema que haya tenido nuestro chico y buscar la atención pues, lo más adecuada y el manejo que permita un desarrollo lo más óptimo, como nos insistió la doctora Georgina Ochoa. Pueden alcanzar altos potenciales y no ser una carga para la familia. Lamentablemente esto del estigma es más alto de lo que nos imaginamos y por eso, repito, desaparecen los programas asilares, porque antiguamente alguien tenía un familiar con estas discapacidades y era pues irlos a abandonar a los hospitales o a los asilos, ¿no? Entonces eso es lo que tiende a desaparecer, pero el proceso de duelo se tiene que trabajar y enfrentar cuando se nos da la noticia de ese tipo de situaciones, ¿no? Sí. Y bueno, pues obviamente la comorbilidad de otras enfermedades que también nos mencionaba la doctora, algunas características también anatómicas, ¿no? Al nacimiento con el desarrollo, también pueden ser predisponentes para el desarrollo de este cuadro. Y aquí hay otras, aquí hay Mario Eduardo Garay Jiménez comenta que, bueno, aparte de que felicita a la doctora por su exposición, él comenta que pertenece al área de salud y como dice actualmente sí se dan terapias ocupacionales, psicología y de lenguaje para esta población. Creo que lo importante aquí es buscar las redes de apoyo, ¿no? Y por eso hace un rato mencionaba que lo importante de contar con una trabajadora social, porque ellas tienen la oportunidad de buscar cuáles son o qué instituciones son las que brindan
este tipo de atención y para qué tipo de chicos en concreto, ¿no? Ana Acevedo comenta, nosotros trabajamos en el DIF y precisamente nos envían por parte de los maestros a los niños para una valoración, la cual se realiza en el Departamento de Psicología, y de aquí se derivan a los especialistas con el apoyo del USAER correspondiente en cada escuela. ¿Ven cómo se están apareciendo las redes de apoyo? Todo es buscarlas, todo es que no nos quedemos impávidos o inmóviles, sino que acompañemos a nuestro chico y pues ni modo, si la familia no le quiere entrar de golpe, pues invitarlos, sensibilizarlos y decirles que esas diferencias luego pueden ser potenciales en este tipo de chicos, ¿no? Y Magda Guzmán, aquí es una pregunta muy interesante, sobre todo porque tiene que ver con patología dual. ¿Este síndrome puede hacer más vulnerable a los chicos para el consumo de sustancias psicoactivas, doctor? Claro. Y en ese caso, ¿cómo reforzamos la prevención con ellos? Indiscutiblemente sabemos que son chicos, pues vamos, muy sensibles a ser manipulados, a ser engañados, o que entre las mismas bromas con los primos, con los amigos, con los vecinos. Entonces, yo pregunto, ¿dónde diablos está la familia? Entonces, son chicos que no podemos dejarlos solos, si les vamos a permitir que salgan, que sea con gente de confianza. ¿Por qué? Porque también sabemos, no quiero usar la palabra, pero en el ámbito, por ejemplo, de los reclusorios, se les llama a este tipo de chicos con alguna discapacidad, se les llaman chivas, ¿no? Porque adentro de los reclusorios son los mensajeros, los que hacen la limpieza, los que terminan haciendo lo que los demás no quieren hacer por abusar de esa disfunción o discapacidad que tienen. Entonces, sí son más vulnerables, sí hay mayor riesgo, por eso yo pregunto, ¿y dónde está la familia, no? Como nos decían hace rato, ¿qué pasa en la escuela, no? Y desde ahí lo podemos detectar. Ok. Pues muchísimas gracias a todos y les comentamos que va a haber un mensaje de APM. De APM. Sí. De parte de APM, capítulo Ciudad de México, nuevamente les hago la convocatoria a través de, bueno, me pidió Jacqueline Cortés, nuestra actual presidente, y para los que son socios activos de la asociación, pues están abiertas la convocatoria para que alguien me siga o nos siga a nosotros en lo que se trata de la coordinación del capítulo Ciudad de México, que se supone que debe de ser por 2 años, yo ya voy por el 6º año, entonces creo que queremos ver caras nuevas, gente que nos siga en esta tradición de continuar con los cursos o buscando apoyos, como ahora fue con la Academia de Patología Dual, con Wikimed, que amablemente nos ha brindado todo su apoyo. La convocatoria está abierta, mándenos sus solicitudes, se requiere nada más la firma de 10 socios activos y pues vamos, se somete por el comité de elecciones y pues ya es justo ver caras nuevas en la coordinación del capítulo, ¿no? Y pues apenas estamos a sus órdenes, en junio tenemos el Congreso, pues para nosotros sería el Congreso Nacional, pero también va a ser el Congreso Internacional de Patología Dual, del 20 al 23 de junio en Polanco. Entonces, las inscripciones de trabajos están abiertas y pues vamos, estamos a sus órdenes. Vean cómo APM y Patología Dual seguimos trabajando o uniendo esfuerzos. Ese es el comentario de parte de APM. Yo la seguimos contigo. Sí. Y el siguiente, el próximo viernes 29 de abril, anuncio, se va a hacer la presentación del libro oficial. La doctora Marta Georgina va a estar aquí para platicarnos de su experiencia en el desarrollo de este material. Van a poder tener un ejemplar de estos. Un favor, los que estén interesados en venir, que realmente vayan a acudir al mismo correo donde están mandando sus datos para la constancia. También mándenos para que se puedan poner en contacto con ustedes y les confirmen su asistencia y les hagan llegar su invitación, porque es cupo limitado, seguimos todavía con restricciones, entonces tenemos que seguirnos cuidando. Acabamos de subir el link de registro para para que se anoten y que puedan acudir con nosotros. ¿Otra cosa, doctor? Pues más que darles las gracias y recordarles que estamos con ustedes para lo que necesiten. Y acuérdense que Bioquimed tiene soluciones en salud mental. Pregunta a tu especialista.
Cuídense mucho y nos vemos el próximo mes. Un fuerte abrazo.